Apocalipsis. ¿Alguien recuerda cuando Juan tiene la primera visión en el capítulo 1, donde ve a Jesús? ¿Entre qué muebles del santuario ve a Jesús? ¿Alguien recuerda? Él dice que lo vio caminando entre 7 candelabros o candeleros. ¿En qué lugar del santuario se encontraban esos muebles? En el lugar santo. ¿Qué significa eso? Que después que Cristo ascendió, ¿a qué lugar entró del santuario? Al lugar santísimo. Pero me dijeron ahora el lugar santísimo, pero acabo de decir que ese mueble está en el lugar santo. Hay una evidencia ahí en Apocalipsis 1 entonces de que cuando Cristo ascendió, entró al lugar santo. Esa es la evidencia, no hay otro tipo de evidencia tan clara como esa. Porque cuando Juan lo vio todavía en el primer siglo, poquito antes del año 100, tal vez año 96, 98, ahí es donde Juan lo ve a Jesús. Así que el atrio del santuario celestial es la tierra. El atrio del santuario celestial es ¿qué cosa? La tierra. Por eso el altar del sacrificio, donde el cordero era sacrificado, ¿dónde fue? ¿Fue en el cielo que fue sacrificado o fue aquí? Aquí en la tierra, en el Calvario. Era el antitipo o el cumplimiento de lo que había sido un símbolo. Por eso el atrio es la tierra, el altar del sacrificio fue aquí y el lavacro también fue aquí, que representa el bautismo, representa luego también la efusión del Espíritu Santo. Así que los dos muebles que están en el atrio estaban aquí en la tierra. Desde que Jesús concluye esa parte, entra al cielo y entra al lugar santo. Por eso Juan lo ve entre los candeleros, paseándose, caminando entre los candeleros. Y eso indica que cuando él lo vio ahí, Cristo todavía no estaba por venir a la tierra, porque apenas estaba en el primer departamento interior del santuario, el lugar santo. Pablo sabía eso, y por eso Pablo, cuando escribe en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo dice: y nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y los tesalonicenses pensaron que era un metamensaje de Pablo, que Pablo le estaba diciendo que Cristo estaba tan pronto para regresar que él iba a estar con vida, porque él dijo: y nosotros los que vivamos, los que habremos quedado. Dice, él se está incluyendo entre los que van a ver a Cristo. Ustedes saben, cada profeta de alguna manera se incluye después del Nuevo Testamento, como si fuera a estar con ese anhelo. Y entonces Pablo tuvo que escribir la segunda carta, porque con esa primera, como ellos interpretaron eso de que Cristo venía tan pronto que él iba a estar con vida, dejaron de sembrar porque dijeron: no va a dar tiempo a cosechar, viene tan rápido. Los novios suspendieron la boda porque dijeron: no nos da tiempo a casarnos, viene tan rápido. Y los que iban a estudiar no ingresaron a estudiar ninguna carrera porque dijeron: es que no nos va a dar tiempo, que viene muy rápido. Y Pablo tuvo que escribirle la segunda carta. Y en la segunda le dice, en el capítulo 2, versículo 1, con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover muy fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por carta, ni por espíritu, ni por escrito, como si fuera nuestro, porque el día del Señor no vendrá. O sea, la venida del Señor no está cerca, porque antes de que Él venga tiene que manifestarse la apostasía y tiene que aparecer el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, estaba describiendo la profecía de Daniel del cuerno pequeño. Le llama hombre de pecado al cuerno pequeño porque pecado es transgresión, y el hombre de pecado pensaría en cambiar los tiempos y Así que Pablo conocía la profecía. Y Pablo sabía que Cristo no venía de una vez, pero su trabajo como apóstol y profeta era destacar la inminencia del retorno de Cristo, y que en cada generación se debía vivir con ese anhelo y con ese concepto, porque en cada generación, para el que está preparado, es determinante lo que tiene que ver con la venida de Cristo. Los creyentes que murieron en el primer siglo, para ellos el tiempo no ha transcurrido. Cuando Cristo venga, para ellos será como un abrir, será así de rápido, transcurre para el vivo, para el muerto no transcurre el tiempo. Así que para ellos será así algo inmediato, y es importante entonces destacar esa parte. Ahora Juan ve a Cristo en el lugar santo,
Todavía debían durar en ese ministerio un tiempo, quién sabe cuándo. Para nosotros hoy sabemos que fue hasta 1844. O sea, fue durante tantos siglos. Ya entró al lugar santísimo. Después que el sumo sacerdote ministraba en el lugar santísimo, entonces salía de nuevo al atrio a colocar la mano ensangrentada, cargando los pecados que había purificado en el santuario de todo el año, cargarlos sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel. ¿Y de dónde es el atrio del santuario celestial? Así que cuando Cristo salga del lugar santísimo, ¿a dónde viene? ¿Ven? Ahora sí sabemos que viene y viene muy pronto, porque está en el último departamento y de ahí saldrá al atrio, y el atrio es la tierra, el atrio del santuario celestial. Así que note cómo el santuario es un reloj de tiempo en el libro del Apocalipsis, en la revelación, y por eso nosotros vamos a ver cuando estudiemos más tarde en la serie de las 7 trompetas y lo que eso representa para los sellados. Vamos a ver cómo esa visión se introduce con uno de los muebles del lugar santo, lo que significa que esa profecía se cumple a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, no en el tiempo del fin, sino a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Cubre el mismo periodo de las 7 iglesias y de los 7 sellos. Son paralelas. Solo las 7 plagas se cumplen después de que se cierra el tiempo de gracia. Solo esa serie de 7, porque eso tiene ya una función puramente escatológica, puramente en el tiempo del fin. Ahora, otro mueble del santuario, y ya ese no está en el lugar santo, Juan lo ve en Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19. Voy a leerlo por razón de tiempo rápido aquí para que entendamos el paso que esto da de departamento. El Apocalipsis muestra cuándo es que Jesús entra al lugar santísimo y qué eventos ocurren después de eso. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ya Juan había visto una puerta abierta, Jesús había entrado, pero ahora ve otra puerta. Ahora es la que da acceso al lugar santísimo. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué mueble mencionó ahora? El arca. El arca que contiene, el arca que había en la tierra, que hay en la tierra, está escondida aquí. Nadie la ha encontrado. Los que vieron la película de Indiana Jones saben que el propósito del protagonista es encontrar el arca de la que se han tejido tantas especulaciones, desde algunos que creían que estaba debajo del Calvario, y se idearon cosas fantasiosas como de que una de las gotas de sangre de Cristo, de la que cayó de la cruz, pues cayó al suelo, entró ahí dentro y llegó hasta donde estaba el propiciatorio, hasta allí. Y sonaba como tan fantástico que hubo gente que creyó eso. Otros creen que está en Etiopía, y así por el estilo. Pero la realidad es que cuando la captura de Jerusalén por Nabucodonosor era inminente y Dios le reveló al profeta Jeremías que ya iba a ser capturada la ciudad, Jeremías convocó a los levitas, que eran los encargados del mobiliario del templo, y les indicó que cubrieran el arca, y cubrieron el arca con un manto, un velo, y durante la noche, de manera imperceptible para los soldados que estaban apostados en torno a la ciudad, los levitas, guiados por Jeremías, en una cueva guardaron el arca para que no fuera tocada por manos incircuncisas que estaban a punto de capturar. Por eso cuando comienza el libro de Daniel, en el capítulo 1, dice que el Señor entregó en manos de Nabucodonosor. O sea, Nabucodonosor no conquistó Jerusalén porque era más poderoso, no conquistó al pueblo de Dios porque era superior, sino porque Jehová se lo entregó en su mano. Ni siquiera el diablo puede mover un dedo si Dios no se lo permite en este mundo. Alabado sea el Señor. Por eso cuando el anticristo, la bestia, en el libro del Apocalipsis, esto dice, y se le permitió. ¿Qué es lo que dice? Y se le permitió. Si no se le permite, no puede hacer nada. Por eso Martín Lutero decía una frase que a mí me llama mucho la atención. Él decía que aún el diablo es el diablo de Dios. Y dice, el diablo no puede mover un dedo si Dios no se lo permite.
Y que a veces lo que hace el diablo provoca que entonces el poder de Dios sea manifiesto, como cuando acorraló al pueblo de Israel contra el Mar Rojo. Si no lo acorrala, Dios no tiene que abrir el mar. Y hoy no se habla del diablo en ese pasaje, no se habla del enemigo, se habla del poder de Dios que abrió el mar con mano poderosa y brazo extendido. Así que cuando el enemigo te acorrala en alguna situación de tu vida, te crea alguna situación difícil, es la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Tú vas a ver en la Biblia que Dios se esconde, se camufla detrás de las circunstancias. Y los grandes milagros, los grandes héroes de la Biblia, lo vemos que aparecen en medio de circunstancias adversas, donde Dios tuvo que intervenir. Si estás atravesando una situación adversa, es la oportunidad de Dios intervenir. Pero tu trabajo, tu papel, es concentrarte en percibir a Dios en medio de esa circunstancia, buscarlo, no permitir que el enemigo te quite la vista en medio de esa situación difícil. Porque así como cuando los discípulos estaban en alta mar y allí pues se desató una tempestad y Cristo se apareció en medio de la dificultad, ellos no percibieron que era Cristo, comenzaron a dar Cristo porque pensaron que era un fantasma. A veces en medio de las circunstancias no se discierne bien claro al Señor, y algunos hacen como hasta Jacob, que ven al Señor y hasta lo confunden y comienzan a pelear con él. ¿Sabes lo que es Jacob? Durar una noche entera peleando con el Señor, porque no lo identificó como tal, no tuvo la prudencia de Josué, que Josué cuando se le apareció el Señor, él por lo menos le preguntó, ¿eres de los nuestros o qué? O de los enemigos. Antes de atacar lo preguntó. Jacob no, Jacob peleó y ya en la mañana ni siquiera le pregunta, es el Señor que le pregunta a él, ¿cómo te llamas? Entonces no nos imaginamos eso. Algo extraordinario, cómo fue ese forcejeo durante una noche entera, pero tuvo finalmente su fruto, porque cuando él descubrió al Señor, bueno, ahora que sé que estás aquí en medio de esta circunstancia, en medio de esta lucha, no te soltaré hasta que me quede. Y ese debe ser nuestro clamor cuando en medio de una situación estamos ahí luchando con Dios en oración. Así que de manera interesante entonces percibimos esto, de cómo el santuario juega un papel tan importante en la profecía, y cómo entonces aquí vemos ese mueble tan importante como es el arca, aquí en la tierra, repito, fue escondida, porque fue entrada por Jeremías y los levitas en una cueva que cubrieron con tierra, piedra, tierra y piedra hasta que te sellaron. Y es una de las montañas que está en torno a Jerusalén, pero nadie conoce el lugar hasta el día de hoy. Usted puede estar seguro que el lugar donde está le han pasado por delante miles de veces, pero el Señor no ha permitido que den con ella. La inspiración nos dice que en el tiempo del fin Dios permitirá algunos hallazgos arqueológicos que confirmarán la verdad de Dios. Es muy posible entonces, porque está ahí de manera implícita, es muy posible que cuando la ley de Dios esté en entredicho, cuando se dicte la ley dominical, Dios como una carta debajo de la manga permita que se descubra el arca donde está la ley escrita por su dedo en tablas de piedra. ¿Se imagina lo que sería eso? O lo que será eso cuando ocurra. Así que Dios la ha reservado, que no la toquen manos incircuncisas, y que en el día que aparezca sea para confirmar la fe y para dar una evidencia adicional para que el que tiene ojos para ver, ¿qué cosa? Vea. En este conflicto entre la verdad y el error no estamos solos. Dios tiene sus armas, Dios tiene sus cartas que va a jugar en el momento preciso. Nuestro trabajo es conservar la fe y no perderla. Pablo, ya cuando está por morir, dijo: he guardado la fe. No permita que nadie arrebate su fe. No importa cuántas cosas atenten para que usted dude, no alimente su duda. Hay gente que vive alimentando la duda. Todo lo que es raro, todo lo que es contrario a la verdad, vive dedicándole tiempo. El que le dedica más tiempo a las dudas van a prevalecer. Nadie está exento de eso. Si Satanás pudo convencer a la tercera parte de los ángeles santos, ¿qué no podrá hacer con seres mortales que apenas con 6.000 años de deterioro ya en su capacidad no pueden discernir mucho? Nuestra única seguridad está en andar a la luz de la palabra de Dios. Así que dale de comer a tu fe y verás cómo se mueren de hambre tus dudas. Amén.
Apocalipsis 11:19, entonces presente el arca. Y si presente el arca, ya está entrando al lugar, ¿qué cosa? Santísimo. Eso está en Apocalipsis 11:19, el último versículo del capítulo 11. Y por eso el remanente aparece en forma clara, explícita, por primera vez en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:17, donde dice que el dragón se llena de ira y se va a hacer guerra contra el remanente. Apocalipsis 12:17. ¿Por qué no aparece antes el remanente en el tiempo del fin? Porque el remanente en el tiempo del fin es levantado justamente cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar. Miren lo organizado que está el libro del Apocalipsis en base al santuario. Desde que da acceso al lugar santo y ve al lugar santísimo y ve el arca, inmediatamente aparece el pueblo y no lo identifica de otra manera, sino como los que guardan lo que está ahí dentro de esa arca que se vio, los 10 mandamientos. ¿Recuerdan ustedes qué cosa contiene esa arca que está escondida en algún lugar? El maná. De paso, por eso Apocalipsis dice el maná escondido, porque está ahí dentro del arca que está escondida. El maná, la vara de Aarón y la tabla de los 10 mandamientos. 3 cosas, pero las 3 destacan una, porque de los 10 mandamientos que hay ahí, ¿ustedes sabían que hay uno que es el más importante? El sábado. Dice, no, yo siempre he dicho que todos los mandamientos son iguales. Cuando usted quiere convencer a una persona de que la vigencia del sábado, y le dice, mira, no matarás, no robarás, todos los mandamientos son iguales, pero los mandamientos no son iguales. Sí, pero con eso no le voy a quitar el argumento, porque sino que lo voy a fortalecer. No son iguales, porque cuando a Cristo le preguntaron que cuál era el mandamiento más grande, Él dijo que todos eran iguales. O mencionó uno y un segundo. Dice, el mandamiento más grande, dice, es amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el primero y más grande. Y el segundo, pero el segundo, el amar a tu prójimo como a ti mismo, es el segundo. Dice, de esos 2 depende toda la ley. Nosotros sabemos que la ley fue dada en 2 tablas, porque una de las tablas representa nuestro amor a Dios, la segunda nuestro amor al prójimo. La primera tabla tiene 4 mandamientos: nuestro deber a Dios, nuestro deber al Supremo. Los demás hablan de nuestro deber civil con el prójimo. El deber civil, libertad civil y libertad religiosa. La primera tabla nos dice dar a Dios lo que es de Dios, y la segunda nos dice dar al César lo que es de César. Por eso ustedes ven que con relación a la segunda tabla, que hay legislación, a nadie lo van a apresar ni le van a imponer una pena porque viole uno de los primeros 4 mandamientos. No hay ninguna penalidad para eso, porque ese deber no es civil, no es del César, eso es de Dios. Ahora, si alguien roba, si alguien mata y confronta al César, y sabemos que como buenos creyentes debemos dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. La mayoría de los cristianos en la cristiandad obedecen al César, pero no obedecen a Dios, y con eso desplazan a Dios del primer lugar. De las 2 tablas, ¿cuál dijo Jesús que es la más importante? La primera, justamente esa de la que se han olvidado. La primera tabla es la más importante. Ya por lo menos ubicamos que el mandamiento más importante está en la primera tabla. Entonces la primera es la más importante. Pero ¿cómo sabemos que dentro de la primera el 4º mandamiento es el más importante? Por esos dos elementos que están en el arca. ¿Por qué? Porque el maná, ¿qué es lo que recuerda? El maná recuerda que 6 días Dios le enviaba el pan del cielo, pero el 7º no caía. Así que el mensaje del maná, ¿a cuál mandamiento apunta? Al sábado. ¿Hay otro elemento dentro del arca que señale otro mandamiento? No. ¿Por qué Dios colocó algo que señala a uno? ¿Por qué? Para destacarlo, al sábado. Y la vara de Aarón, que fue la única que después de ser cortada, de las 12 que cortaron las tribus, la única que después de ser cortada reverdeció. ¿A quién representaba esa vara? A Cristo, el único que después de ser cortado iba a resucitar. Pero la vara solo indicaba el que iba a ser cortado y que iba a resucitar. El maná decía cuándo iba a ser cortado y cuándo iba a resucitar. Porque el último día que caía maná en la semana, ¿qué día era? Ese día iba a ser cortado.
Y el único día que el maná podía guardarse sin que se pudriera, ni entrar en descomposición, ni criar gusano, ¿qué día era? El sábado, porque el sábado preserva. ¿El sábado qué? Por eso usted notará que el que guarda el sábado se mantiene más joven que su paralelo, que su misma generación que no lo guarda. Usted, ¿y pero qué es lo que tú haces? El sábado preserva, alabado sea el Señor. Entonces, así que por eso Cristo, cuando fue cortado como la vara de Aarón, fue ya el viernes en la tarde, fue sepultado, ya iba a rayar el sábado, y llegaba el sábado en la tarde, fue sepultado. Y cuando resucitó, dice Juan capítulo 20, versículo 1, que María Magdalena fue siendo aún oscuro, así como está todo oscuro, y ya la piedra estaba quitada. O sea que Jesús, desde que llegó el primer día de la semana, Jesús salió de ahí. Porque el único día que podía estar en la tumba sin entrar en descomposición, ¿cuál era? ¿Por qué? Porque Cristo era el maná. Él dijo, yo soy el pan que descendió. ¿Y cómo se llamaba el pan que descendía del cielo? Así que el maná representaba a Cristo también. Por eso las únicas horas que podía estar en la tumba sin criar gusanos, sin descomponerse, era en el sábado. Tanto la vara de Aarón como el maná, ¿a qué mandamiento la ley señalan dentro del arca? Al mandamiento número 4, al sábado. Lo que significa que Dios aún dentro del arca está señalando que entre los 10 está destacando uno. Por eso para nosotros el sábado no es solo un mandamiento, en el tiempo del fin es el sello de Dios, que se contrapone directamente a la marca de la bestia. Se contrapone directamente. Y es el 7 que se contrapone al 666, que representa la rebelión organizada contra Dios, de la triple alianza. Por eso 3:6, de la triple alianza. Ustedes saben, hay gente que tiene muchos conceptos raros sobre eso. Ya en época moderna se lo quieren aplicar hasta un microchip y todo lo demás. Pero la Biblia, cuando está representando esto, está hablando de una marca, un número que representa, pero eso es simbólico y representa algo. Y el número mismo representa algo. Cuando di posiblemente mi primer tema sobre la marca de la bestia, fue aquí en el Ceibo, en el sector de los Cahuiles. ¿Hay gente de los Cahuiles aquí? ¿Alguien de los Cahuiles? No, pero sí del Ceibo. ¿Y conocen los Cahuiles? ¿Todavía existe el sector de los Cahuiles? Bueno, pues ahí en 1994, 95, por ahí, estaba hablando sobre ese tema y una señora me dice, cuando salgo, me dice, a mí me preocupa ese tema. Fue la primera parte que presenté, no describí lo del número todavía ese día. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque en la iglesia que yo asisto, y era evangélica, me dijeron que el 666 representaba la fecha del nacimiento del anticristo. Yo, ¿cómo así? Que iban a ser el día 6 del mes 6 de junio del año 66. Y que cuando cumpla la edad de Cristo, oiga, porque Satanás hace que el error también como que parezca lógico. Sí, Satanás tiene esa capacidad, dice la inspiración, que cuando cumpla la edad de Cristo, ¿a cuál edad murió Cristo? 33. El que nació en el 66, ¿cuándo cumplía 33? En el 99. Y si usted miraba 1999 al revés, ¿qué número le daba primero? Parecía lógico. Dice, en ese año, estamos en el 94, 5 años para eso. Dice, en ese año el anticristo va a gobernar. Imagínense con el fervor del año 2000 que venía ahí, cómo creían todo eso. O sea, parecía lógico. Y yo le dije, no tiene que ver nada con eso, usted lo va a ver mañana cuando yo sume, porque la Biblia dice, el que tiene entendimiento cuente. Lo vamos a contar para ver cuál es el nombre que da eso y que se ajusta a lo demás de la profecía. Y ella me decía, me sigue preocupando el número y la fecha. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, porque yo tengo un hijo que nació el día 6 de junio del 66. Y yo le dije, bueno, mire, es una coincidencia, no se asuste, porque ¿cuántos niños nacen en un día? Muchísimo, le digo. Me dice, sí, pero hay algo más que yo no le he dicho. Y yo, ¿qué? Que nació a las 6 de la tarde. Y yo le dije, ya eso es demasiado, pero mañana usted va a ver, ahí le expliqué. Pero usted no sabe la bendición que es conocer la palabra profética más segura. Porque usted, la cantidad de errores que viven surgiendo todos los días, hay gente engañada, y ahora que existen las redes, la cantidad de gente que anuncia cosas sensacionalistas y que el que no esté anclado en la verdad, esas cosas lo van a arrastrar, porque son sensacionalistas.
Y así como en ese tiempo, que no existía ni la internet, todavía por lo menos para el público no existía, estas eran cosas que solo lo utilizaban organismos de inteligencia, la NASA, y claro, en su etapa primigenia, no en el desarrollo que ahora le conocemos, pero no estaba abierto al público. En ese tiempo ya la gente era engañada por cosas así. Imagínense ahora la cantidad de coincidencia, de lógica. Por eso yo le decía ahorita, nuestra única seguridad está en alimentar nuestra fe. No alimente la duda. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la mayor cantidad de verdad revelada desde los días apostólicos. No tenemos nada que buscar del error. Ahora, con relación a ese pueblo que dice que guarda los mandamientos de Dios, porque ya el arca se vio en el templo, ¿verdad? Y Jesús entró al lugar santísimo, y el pueblo que sigue al Cordero por donde quiera, entró detrás de él al lugar santísimo. Y por eso la verdad de la ley de Dios, que hasta el momento esa verdad estaba todavía oculta. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño lo había tirado por tierra. Daniel dice cómo el cuerno pequeño iba a tirar el santuario y toda la verdad y le iba a pisotear. Y cuando Daniel se sorprende, pero ¿hasta cuándo? Dice uno, va a pasar eso. ¿Hasta cuándo Dios va a tolerar que se haga eso con el santuario y con las verdades? Y ahí es que se le da la profecía más larga de tiempo, hasta 2300 días de tardes y mañana, y luego el santuario será restaurado, purificado, y esas verdades serán restauradas. Y Dios levanta un pueblo para restaurar esas verdades justamente en el año que indicaba la profecía. Eso está conectado con otra cosa, y es el punto final de lo que voy a destacar ahora. Está conectado con otro detalle, porque no solo dice que guarda los mandamientos de Dios, sino que tiene el testimonio de Jesucristo. La fe de Jesús la vamos a encontrar en el capítulo 14, pero aquí en 12:17, el testimonio de Jesucristo, que dice, no es para especular, el mismo Apocalipsis dice que es, Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el Espíritu, profecía. Es el evento que forma parte del pueblo de Dios, nos hace totalmente auténticos y basados en la palabra. Tener el espíritu de la profecía. Déjenme decirle que el don profético, un maravilloso don que Dios ha dado al pueblo remanente, que es una característica visible junto con el guardar los mandamientos, está conectado desde el primer profeta que menciona la Biblia. ¿Quién es la primera persona que la Biblia le llama profeta? ¿Quién es? ¿Alguien recuerda? Pues voy a dar un premio para el que recuerde. Para el que recuerde quién es el primer profeta, el primero que la Biblia le llama profeta. Allá usted. ¿Quién? No, está bien caliente. Está bien caliente, porque usted se fue al Génesis. No necesariamente está en Génesis, el primer libro. Sí. Aquí es el que estoy señalando. No, ese fue el que él dijo. Ese fue el que él dijo. Ese fue el que él dijo, no. Allá. ¿Quién? No. ¿Usted allá? No. Por último. ¿A ustedes? Abraham. No, ya. Bajen la mano, está bien. Último. No. Es Enoc. En Judas 17 dice que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó. Si profetizó era uno. Así que Enoc es el primer profeta y menciona la Biblia. Entonces, miren cómo con Enoc, atención aquí, a entender por qué le mencioné, le hice la pregunta. Enoc está conectado hasta el último profeta. El don profético está vivo en la iglesia, pero Elena White fue la última profeta. Pero el don profético, el don de revelación, ese sigue vivo dentro de la iglesia. Dios puede revelarle algo a través de un hermano, A veces está en pecado y nadie lo sabe, y Dios le revela a esa persona le hace, dice, Dios me mostró esto y te envié este mensaje. Y eso ha ocurrido. A veces una persona va para un lugar que solo él sabe, y esa persona, Dios le habla y le dice, mira, dile a esta persona que si va, le va a pasar esto y esto. Y muchos de ustedes han escuchado en mortorios a veces decir, y Dios que me dijo a través de fulano, mira, fulano le dijo que Dios, y que no, porque no le hizo caso a la voz de Dios en esa revelación. El don profético está vivo, pero la última profeta fue Elena White, se lo voy a demostrar ahora. Enoc fue el primer profeta que menciona la Biblia. Y Enoc, Dios le dio una profecía de tiempo
que Él la depositó en su hijo. El hijo de Enoc fue Matusalén. El nombre Matusalén viene de dos raíces hebreas que son Mut y Shalá. Significa cuando él muera será enviado. Cuando él muera. Usted se imagina ese nombre desde que él estaba pequeño, cuando le decían así, pero cuando tú mueras será enviado ¿qué? Y él seguro decía, yo no sé, mi papá me puso ese nombre. No, pero lo que pasa era que era una revelación de Dios. La línea de tiempo de Matusalén. ¿Por qué Matusalén fue el hombre que más vivió en la tierra? Porque para colmo eso, cuando él muera ser enviado, pero tuvieron que esperar mucho para verlo. Y saben que ninguno de los que le preguntaba tal vez lo pudo ver, porque Matusalén vivió más que todo. Así que Matusalén murió exactamente en el año del diluvio. Usted lo puede calcular en la Biblia porque dice la edad a la que nació cada uno. En el año del diluvio, no en el diluvio, pero en el año que ocurrió. Y cuando él murió, ahí terminó el tiempo de gracia para esa generación. Y Dios mandó a cerrar la puerta del arca y ya ustedes conocen el resto de la historia. La vida de Matusalén era una profecía de tiempo. Por eso fue el hombre que más vivió, porque así de amplia es la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. Dios pudo hacer que en 50 años de él viniera Juan, pero no, el hecho de que fuera el hombre que más vivió no fue casual, era que la misericordia de Dios se estaba extendiendo. Pero como Enoc no iba a ver en la tierra el cumplimiento de la profecía, porque él no iba a durar eso aquí en la tierra, entonces Dios levantó un profeta al final de la profecía de tiempo que indicó el tiempo se ha cumplido y que anunció el juicio para esa generación y que vio el cumplimiento. ¿A quién fue que Dios levantó? A Noé. Noé sí, al final de la profecía de tiempo de Matusalén, él vio el cumplimiento, anunció juicio y entró con él al remanente en el arca. Esas tres cosas las hacen siempre los profetas del destino de la profecía. No el que la anuncia, sino el que ve el cumplimiento. El patrón se repite. El próximo que da una profecía de tiempo así es Jeremías. Jeremías 25, 11 y 12. Dios habla de los 70 años que Jerusalén iba a durar cautiva en Babilonia. Pero como Jeremías estaba ya anciano, él sí pudo guardar el arca, dirigir con los levitas, como le conté hace un ratito, pero él no iba a estar vivo cuando se cumplieran los 70 en Babilonia. ¿Quién sí iba a estar vivo allá en Babilonia? Daniel. Y dice Daniel 9, usted lo puede buscar en su Biblia, Daniel 9, 1 y 2, que Daniel estaba estudiando esa profecía de Jeremías de los 70 años y que vio que ya se había cumplido. Y Daniel comienza a motivar, y es Daniel quien le dice a Ciro cómo todo estaba escrito, y logra que salga un remanente, pero es Daniel el que anuncia juicio en Babilonia, describiendo el Mene Tekelumparsin. Él anuncia juicio, ayuda a la salida del remanente y ve el cumplimiento de la profecía que anunció Jeremías. Jeremías fue el profeta precursor, pero Daniel fue el del destino. Pero Daniel también recibió profecía de tiempo, de la que él fue profeta precursor, como la profecía mesiánica por excelencia de tiempo de las 70 semanas, 490 años en la profecía. Eran días, pero en profecía 490 años. Ese llegaba hasta el cumplimiento de ver al Mesías. Por eso cuando Cristo comienza a predicar dice: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido, refiriéndose a la profecía, llamando la atención de la profecía. Daniel no iba a estar vivo cuando pasaran 490 años. ¿A qué profeta levantó Dios para que presentara al Mesías como el Cordero? A Juan el Bautista. Y Juan el Bautista anunció juicio. Le dijo: ustedes vienen a bautizarse, generación de víboras. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Anunció juicio, vio el cumplimiento de la profecía, la venida del Mesías, y sacó un remanente. Todos salían a él para ser bautizados. Y los primeros discípulos de Cristo eran discípulos de Juan. Pero Daniel dio otra profecía de tiempo, la más larga de la Biblia. ¿Cuál fue? 2000, que es la que nos conecta como pueblo, como iglesia, como remanente. Después que se ve el arca en Apocalipsis, el pueblo que guarda los mandamientos, pero que tiene el don de profecía. Daniel dio la profecía a los 2300 años. ¿Iba a estar vivo cuando pasara ese tiempo? ¿Dios tenía que levantar a otro? Está mirando que es bíblico el hecho de que tenía que levantarse un profeta. ¿Y en qué año? 1800. Tenía que levantar a un profeta que anunciara juicio, que llamara a un remanente y que viera el cumplimiento de esa profecía en 1844.
¿A quién levantó? Pero ustedes saben que Dios llamó primero a William Foy, a Hazen Foss, y ninguno quisieron. Y Dios decidió llamar a una débil entre los débiles, adolescente todavía, 17 años, en 1844, cuando recibió la primera visión, en diciembre, ya casi el último mes, en el último mes del año. En diciembre de 1844 recibe la primera visión donde Dios le presenta al pueblo de Dios yendo desde la tierra hasta el reino de los cielos. Todo lo que iban a pasar en el camino, todas las dificultades, todas las persecuciones, pero también la gran victoria que Dios le iba a dar. Entonces, Elena White anunció juicio y todavía lo estamos anunciando. La hora de su juicio, sacó un remanente, sí, por eso estamos aquí. Y vio el cumplimiento de la profecía en los 2300 años. Como era la última profecía de tiempo, allí se rompe esa línea. Por eso le decía que es la última profeta. Ya no hay profecía de tiempo que conecte y que sea una prueba para el pueblo de Dios. El don profético, el don de revelación está vivo en la iglesia. Y el hecho de sus escritos nos hace que tengamos una profeta de manera permanente. Sus escritos no son solo consejos, son revelación de Dios. Es bueno que lo sepamos. Y ningún profeta venía a repetir todo lo que dijo el anterior. Jeremías dijo todo lo que decía Isaías. ¿Tenía algo nuevo que decir? Claro que sí, pero lo que dijo nuevo ¿se contradecía con lo anterior? No. Entonces no quiera que todo lo que esté en el espíritu de profecía sea exactamente lo que dijeron los otros, porque algo tenía que aportar como profeta, ¿cierto? Pero lo que ella dice no se contradice a lo que está revelado en lo anterior. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos evidencias bíblicas para el don profético. El don profético es un don maravilloso. Otros lo utilizan, que a veces no son ni de la iglesia ni del pueblo. Y algunos que viven dentro del pueblo viven buscando dudas, razón para dudar, para no creer. Cuando es una evidencia del pueblo de Dios de los últimos días, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Esas características deben tenerla los que serán finalmente sellados para poder entrar en las horas más oscuras de la historia del mundo. Porque Juan vio que los que van a ser perseguidos serán perseguidos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entre los sellados no habrán personas que rechacen el espíritu de la profecía. Si usted no comprendía, espero que lo haya comprendido ahora, el fundamento bíblico que hay para el espíritu de profecía, y si todavía no lo entiende, le animo a que no descanse hasta que lo entienda y se afirme sobre esa verdad, porque es una verdad de Dios. ¿Le gustaría orar para que así sea? Voy a invitarlo a estar en pie para que oremos en este momento. Y entonces tal vez al final haya espacio para hacer por lo menos unas 2 preguntas. Vamos a orar.